no debemos tener temor a que la inteligencia artificial es quien va a quitarnos el trabajo, sino las personas que saben utilizar. ¿Cómo me como a este monstruo de la inteligencia artificial? ¿Debo cambiar estructuras? La inteligencia artificial sigue transformando diferentes aspectos de nuestras vidas, no solo a nivel personal, pero también profesional. Y hoy queremos abordar el tema del impacto que ha tenido en el mercado laboral. Para eso hemos invitado a Juliana Duque. Juliana es una experta en todos estos temas de estrategia de talento. Ha desarrollado su carrera liderando todas las estrategias de recursos humanos y ha tenido ese rol redondo que decimos, ¿no? De haber estado del lado del cliente, pero también ahora en el lado de la consultoría. Ella actualmente lidera el Centro de Expertise de Estrategia de Talento para Latinoamérica en Merce. Juliana, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Data Driven. Hola, José, yo feliz, súper encantada de poder estar contigo en esta conversación. Buenísimo, Juli. Eh, Cuéntanos un poco para la audiencia sobre tu experiencia, cómo has venido desarrollando tu carrera antes de que entremos en materia. Bueno, muy bien, pues yo soy psicóloga de profesión. Desde que en realidad me gradué, empecé a pensar y a preguntarme alrededor de todos estos temas conductuales, ¿no? Que en realidad vamos a estar hablando mucho hoy del desarrollo de habilidades, cómo es que una persona es más o menos exitosa en un contexto laboral. Eso me lleva obviamente a especializarme en el tema de recursos humanos, pero en recursos humanos dentro del capítulo, si lo queremos llamar así, de estrategia de talento, de liderazgo, de cultura y de comportamientos. Me gusta incluso resumirlo así. Entonces, dicho esto, cuando tomé esta decisión de especializarme en estos temas, tuve una experiencia en el sector corporativo, pues un par de experiencias y después dije, ¿qué alimenta más la especialidad que la consultoría? Creo que nada. Entonces, por convicción, por decisión y por pasión, ya llevo alrededor de 15 años en el mundo consultor. En realidad, todos los días aprendo y recuerdo a alguna persona, alguna amiga que me dijo, Juli, cuando entres a consultoría es como si estuvieras haciendo una maestría en tus temas. He hecho varios estudios alrededor, pero creo que mis maestrías han sido en el mundo consultor. Así que aquí estoy para compartirles lo que he aprendido en mi mundo consultor, con los desafíos de todos mis clientes y por supuesto con todo lo que me toca también actualizar y estudiar para poder dar una respuesta muy asertiva a las necesidades de mis clientes. Y me gusta mucho lo que nos compartes porque definitivamente el tener la oportunidad, como tú lo dices, de estar en la consultoría nos da esa posibilidad de no ver solo una problemática en una industria, sino empezar a ver o problemáticas que se repiten o las diferencias que existen en los retos que enfrentan las diferentes industrias. Entonces, completamente de acuerdo en que es más que una maestría probablemente el estar en la consultoría. Y Sí. empecemos un poco por ahí, ¿no? Tú que tienes precisamente esa oportunidad de estar día a día con diferentes empresas, diferentes industrias, seguramente que en tus conversaciones hoy el tema de moda es el impacto, ¿no? de los datos y la inteligencia artificial en diferentes aspectos de las organizaciones. Quisiera que empezáramos a ahondar en este tema preguntándote cuál es la visión que tú tienes sobre los cambios que se avecinan en el mercado laboral debido a la introducción de todas estas nuevas tecnologías. Excelente pregunta. Lo que voy a decir seguramente no es nuevo y menos para ti que eres un experto en en este mundo de data y de la era digital. No debemos tener temor a que la inteligencia artificial es quien va a quitarnos el trabajo, sino las personas que saben utilizar, ¿cierto? Esas son las personas. Eso es lo que nos va a hacer, pues digamos, el temor que debemos tener alrededor es el que en realidad sabe utilizar la inteligencia artificial y que al final tiene un impacto en su productividad porque utiliza estas herramientas para ser más efectivo. Dicho esto, ¿hacia dónde está migrando el mundo? Y esto es lo que yo he aprendido con mis clientes, pero también te voy a traer de los estudios que hace Mercer, que de hecho, pues todo el tiempo está tratando de traer información alrededor de esto. El futuro del trabajo va a estar alineado con el tema de habilidades. Y lo pongo en un ejemplo súper claro. Ya no vamos a estar hablando de job descriptions o de descripciones de cargo, ¿cierto? A mí ya no me van a pagar por eso. Usted es responsable por A, B, C y D.
a mí me van a pagar por habilidades. Es decir, ya de hecho hay herramientas que te dicen cuáles son las habilidades que van a ser más demandadas de aquí a 5 o 10 años y cuáles son las que se van a pagar mejor. Y adivina cuáles se van a pagar mejor. Cuéntanos. Todas Esa las es que la... tienen que ver, ¿cierto? Todas las que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial, el uso de la robótica, en donde yo puedo alinear mis tareas del día a día con las máquinas, ¿cierto? El resumen de las máquinas que tiene todo que ver con este tema digital. Ahora, sí, seguramente va a ser válido que yo tenga mi conocimiento en Power BI, en Excel, claro, va a ser válido que yo tenga otras habilidades de organización de información de una manera análoga, eso también lo van a pagar, pero no van a ser las habilidades mejor pagas. Hacia allá vamos, hacia Poli, desarrollar habilidades que en el futuro del trabajo pues van a tener un impacto en la productividad y van a agregar más valor en el mercado laboral. yo creo que varias de las personas que te están escuchando se les acaba de abrir como como que, oye, no había pensado en esto, porque tú hablas de habilidades y luego pones al lado un tema de conocimientos técnicos. Y la mayoría de las personas probablemente no nos movemos y tendemos a confundir esto. Oh, Ujú. pensé que habilidades era mi habilidad para echar código, ¿no? Y desarrollar un modelo analítico. Eso es una habilidad, no es una habilidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco más con ejemplos cuáles son esas habilidades a las que te refieres cuando nos dices, mire, hacia el futuro lo que vamos a pedir son habilidades, no que sepa manejar Power BI? Exacto. Me encanta tu pregunta y acá siempre es un poco difícil explicarlo, pero mira, en español hay una diferencia clara entre habilidad, competencia, capacidad, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, la habilidad es un poco más conductual, la capacidad puede ser un poco más técnica, el conocimiento sí que es técnico, pero cuando te vas a inglés, skills aborda todo. Si nuestros oyentes dicen, bueno, yo quiero investigar un poquito más de esto, yo los invito a que busquen más por el formato skills, ¿cierto? Como skills-based learning, skills-based rewards, todo esto de habilidad. Dicho esto, cuando hablamos de skills, no solamente estamos hablando de una habilidad de liderazgo, estamos hablando de tal el ejemplo que tú acabas de traer. Yo puedo tener conocimiento de inteligencia artificial, yo puedo saber que ChatGPT me ayuda a solucionar problemas, pero la habilidad es cómo interactúo y me involucro con esa herramienta. Es la habilidad de poder decir, listo, yo tengo que hacer un diseño de un informe ejecutivo de 40, 50 páginas. La habilidad es, uso la herramienta, voy a ChatGPT, le pido que me haga un resumen y luego también entro con el componente humano, la inteligencia humana, obviamente para poner criterio al servicio de esa información que ChatGPT arroja. Entonces, cuando hablamos de habilidad, hablamos de tener la capacidad de poner al servicio de las herramientas y de las plataformas el criterio humano, si quieres. Y eso implica que el criterio viene del conocimiento técnico, pero también viene del conocimiento o de la habilidad relacional, ¿cierto? Y de mi experiencia previa. Entonces, dicho esto, para mí es mucho más acertado hablar de skills, como es en inglés la palabra, que de irnos a diferenciar capacidad, conocimiento, habilidad. Yo aquí estoy como, wow, eh, qué buena forma de empezar a abordar el futuro del trabajo, ¿no? Desde esta definición que nos das de habilidad skill, ¿no? Llamémoslo, y Ujú. empezar a reinventarnos precisamente alrededor de eso. Cuando tú mencionas ese término skill, ¿no? Que sí, Ujú. me gusta más porque es más amplio y nos permite como abordar más temas, no solamente los componentes que mencionas, sino todo el proceso. Tú lo Exacto. dijiste bien, el criterio de integrar esos diferentes elementos para al final obtener el resultado que necesitamos, ¿no? Porque solo con el conocimiento muchas veces no obtenemos, o solamente no con la parte más estratégica, sino el abordarlo todo de manera más integral. ¿Dónde dejarías tú el tema emocional? ¿No? Porque hemos venido durante muchos años hablando del tema de las habilidades emocionales. Los expertos en inteligencia artificial hablan de mantenga el humano en el loop, ¿no? Ujú. Y esta parte emocional, ¿tú qué ves al respecto? ¿Sigue siendo relevante la parte emocional en un entorno que va a ser cada vez más y más automatizado? Mi respuesta es, va a ser cada vez más y más y más necesario trabajar en las competencias de inteligencia emocional. ¿O ¿Qué es?
¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cierto? A veces es como que yo no sé esto, cómo aterriza, cómo me lo como. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el humano de gestionar, si quieres, las emociones. No me gusta decir controlar porque es demasiado difícil controlar la emoción, pero sí de gestionar y decir cuáles son los disparadores que hacen que yo sienta cierta emocionalidad. Entonces, poniéndolo en este contexto, uy, tengo un informe que montar mañana, tengo un montón de información que no sé cómo aterrizar y cómo resumir. Listo, voy a ir a ChatGPT, pero de pronto yo no conozco muy bien la plataforma. Entonces ya me digo, "Uy, no, pero esto cómo se maneja, cómo funcionamos". Hay un estímulo, sea una herramienta, sea un ChatGPT, sea un requerimiento de mi jefe, que llega a mi centro emocional y mi centro emocional o responde con un grito a mi jefe o responde con una parálisis ante la posibilidad de no saber cómo utilizar una plataforma. Entonces, la respuesta es, cada vez va a ser más importante trabajar en estas competencias. Competencias como qué? Uno, autocontrol emocional, que es el ejemplo que les acabo de poner, ¿cierto? ¿Qué genera en mí esta situación? Si me siento ansioso, si me da nervios, si me da angustia, si incluso me da como mal genio o rabia el no tener el conocimiento profundo. Pero por otro lado tienes la autogestión, el poder decir cómo organizo mi día para saber a qué le dedico más tiempo, teniendo en cuenta que hay herramientas que ahora me van a permitir ser más efectivo. Y sin duda tenemos todo lo que tiene que ver con aprender, con ser curiosos, con dedicar tiempo a investigar un poco más. Y todo esto parte de la inteligencia emocional y lo termino resumiendo con el modelo de Goleman, que es nuestro gurú en estos temas, ¿no? Primero, cuando yo conozco cuáles son los disparadores, cuáles son esas situaciones o personas incluso que generan en mí cierta emocionalidad, eso es lo que llamamos autoconocimiento. Cuando yo me conozco, tengo mayor capacidad de autogestionarme, es decir, listo, si hoy tengo que sacar adelante este informe, o me levanto más temprano, o si soy más efectivo en la noche, entonces hoy no voy a programar nada en la noche para dedicarme. Tomo decisiones en función de ese conocimiento y cuando yo logro esto, con mayor facilidad, me puedo poner en los zapatos de otros, competencia de empatía, entonces yo puedo decir, hoy estoy hablando con José en el podcast y lo veo de pronto inquieto y yo digo, uy, de pronto a José le pasa lo mismo que a mí y es que es más efectivo en la noche que en la mañana, ¿cierto? Entonces me puedo poner en sus zapatos. Y cuando todas estas tres cosas pasan, tengo mayor facilidad para desarrollar cualquier otro tipo de competencia. Entonces ahí es cuando digo, ah, bueno, listo. Entonces hablo con José y le digo, José, ¿quieres que grabemos este podcast en algún otro momento? O sí, como que respondo desde todo este ejercicio emocional. Lo mismo pasa en mi relación, en este caso con las herramientas. Cuando yo ya me conozco, cuando he tenido la oportunidad de permitirme también ponerme en los zapatos de otros, pues con mayor facilidad voy a poder desarrollar cualquier otro tipo de competencia que tenga que ver con aprender nuevas cosas, con interactuar con nuevas personas, que eso también implica cuando yo empiezo a entender el mundo digital, ¿cierto? Y por supuesto, pues ser más efectivo en lo que quiero hacer. Nos estás confirmando varias cosas que uno viene escuchando sobre, oigan, para aquellos que dicen, no, las máquinas ya nos van a reemplazar y nos van a eliminar en el corto plazo, pues digámoslo, lo que nos estás confirmando es todo lo contrario. Estas herramientas elevan las capacidades del humano, pero el humano sigue ahí. Y los retos que hemos tenido en las Exacto. organizaciones durante tantos años que tú muy bien los estás explicando y de cómo gestionarlos a través de la emocionalidad, permanecen y se vuelven todavía más relevantes, ¿no? Lo que están cambiando son las herramientas y las capacidades que uno puede desarrollar, pero el tema emocional sigue siendo tan relevante como siempre. Qué Absolutamente. bueno que nos ayudes a confirmar eso. Quisiera ahora que nos movamos un poquito y hablemos más sobre lo que pasa dentro de las estructuras organizacionales, ¿no? Que tú empiezas a hablar cuando yo te escucho y se van a cambiar los skills, ¿ok? Mm. Y ya no nos van a pedir esta descripción de rol, sino que vamos a empezar a hablar de habilidades. Quiere decir esto que también los roles como los conocemos hoy, y sé que de pronto te saco un poco porque tú estás muy metida en el tema de talento y aquí estamos hablando de la estructura organizacional, pero desde tu visión, ¿no? Nos gustaría que nos compartieras si tú consideras que ese cambio que se avecina impactará las estructuras organizacionales, aparecerán nuevos roles o los roles se mantienen pero se abordan desde los nuevos skills o habilidades. Acabo
teletransportarme a muchas conversaciones recientes con clientes que esa es la pregunta. Ok. Señores Mercer, ¿cómo me como a este monstruo de la inteligencia artificial? ¿Debo cambiar estructuras? ¿Debo de repente traer un área solamente de personas que lo saben hacer? Y la respuesta es, lo que usted debe hacer es generar una capacidad transversal. Entonces, te voy a responder, voy a empezar con un ejemplo que a mí me dejó la cabeza impresionada. Cuando empecé a conocer un modelo de negocio que hay en Estados Unidos y están adoptando en Europa. Entonces, son empresas que le dicen al cliente, ¿cuánto tiempo se toma usted seleccionando a una persona? Más o menos unos 3, 4 meses, dependiendo de la criticidad del cargo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se toma desarrollando una habilidad? Más o menos 8 meses o 9, dependiendo del tipo de habilidad y obviamente el compromiso de la persona con el desarrollo de la habilidad. Entonces, si usted se toma 4 meses seleccionando y se toma desarrollando 8 o 9 meses, yo le pongo la habilidad en 6 días. Sí. Esta es la oferta de valor de este tipo de compañías. Entonces, fíjate qué hacen. Tienen una base de datos de habilidades, ¿cierto? De José Milton con estas 2 habilidades, de Juliana Duque con estas 3 habilidades, ¿cierto? Y por el otro lado tienen las necesidades de las empresas. Entonces, lo que hacen es conectar. Mira, yo necesito una persona que hoy me saque una matriz de análisis de información para los sucesores de una empresa que estoy trabajando. Listo, llamo quien es hábil en definir matrices y en analítica de datos, me lo ponen en 6 días, ejecuta su tarea y se va. Hacia allá vamos. O sea, es de verdad como el modelo más disruptivo, sobre todo para el caso de la TAM, ¿no? Ahora, la respuesta es, ¿cómo van a responder las empresas? Seguramente se va a movilizar más hacia el trabajo en células por habilidades, ¿cierto? O seguramente pueden mantenerse estructuras un poco más jerárquicas, como puede pasar también dependiendo de cada cultura, pero siendo muy enfáticas en cuáles son las habilidades críticas de cada caso. Y ni hablar los sistemas de compensación. Los sistemas de Sí. compensación están migrando hacia habilidades. Otra vez es cuáles son las habilidades que se van a pagar mejor. Y por supuesto, otra vez el desafío está, independientemente de la estructura organizacional, cuáles son las habilidades en las que yo en realidad me quiero desarrollar y me van a hacer diferente a la competencia, que ya la competencia ni siquiera es el sector, es otra empresa, es la persona que tengo sentada al lado, ¿cierto? Hacia allá vamos. Yo creo que va a ser más un tema de células de trabajo, de eliminar el concepto, como les mencioné hace un rato, del job description y estar muy alineados a, dependiendo de la tarea o el proyecto organizacional, cuáles son las habilidades que vamos a requerir. Me quedo con dos cosas que me parecen, wow, súper visionarias y es, lo primero es este nuevo modelo de negocio, llamémoslo de staffing de habilidades, ¿no? Porque antes el staffing era, pues le pongo una persona y usted desarrolla y manéjela. Pero aquí lo que nos estás diciendo es un modelo en el que está feo, son habilidades específicas para los retos del negocio y luego, pues nada, siguiente. Creo que una propuesta de valor muy interesante y ahí hay como una gran oportunidad para desarrollar eso, ahora que lo mencionas. Buenísimo. Y lo otro que era por donde quería ahondar, que ya no lo respondiste, es el fomentar esa colaboración a través de unas estructuras más hacia las células de trabajo, podría ser donde las organizaciones empiecen a moverse, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa mentalidad centralizada hacia desarrollo de productos, ¿no? Que viene de toda esta tendencia agile y donde pues se ha avanzado mucho en cómo desarrollar productos hacia el mercado, independiente de si lo que hago es una aplicación o si produzco champú o si ofrezco un servicio, ¿no? Pero el tema de pensar hacia la metodología de producto y todo lo que eso implica, los temas ágiles, las células de trabajo por iniciativa, pareciera que hacia allá vamos a nivel de las estructuras y de Ajá. lo que se va a demandar de esos futuros profesionales e integrantes de esas células. Así es. Buenísimo. Yo cierro con un ejemplo súper rápido que se me viene a la cabeza. Tuve una conversación con un cliente hace poco, un vicepresidente de talento humano de una compañía con la que trabajo hace tiempo. Y me contó, estamos hablando de la vida personal y me dijo, no, y mi hija mayor, imagínate que ya está tomando decisión de universidad. Tiene una universidad en Estados Unidos que es espectacular y que tiene todo su tema técnico, un pensum impecable, y tiene otra muy disruptiva en Europa, que está muy orientada a este tema de cómo los desarrollan nuevas habilidades y entonces a mí eso me hace mucho ruido. ¿Qué opinas? Y yo, wow. Mi Wow. respuesta para hacerles la historia corta, ya sabrán cuál es. La B. Yo
si fuera hoy, tuviera estos desafíos con mis hijos, que todavía les quedan unos añitos para llegar allá, yo lo mandaría a la B, que es el formato educacional que le va a permitir desarrollar las habilidades del Y futuro. entonces, y ya mi última pregunta, Willy, porque como siempre, me quedaría hablando contigo eternidades, pero hoy es, ¿y qué pasa con el adulto, ¿no? El más senior, el que ya no está en ese proceso arrancando, sino ya ha tenido todo un proceso, digamos, una estructura más tradicional y ahora se enfrenta a este nuevo mundo? ¿Cuáles crees que son esos desafíos, ¿no? Para los adultos en adoptar todas estas tecnologías, pero también reinventarse a nivel de no pensar en conocimientos, sino en habilidades? Espectacular. Esto es demasiada frase de cajón, pero yo creo que ahora hace más sentido que nunca. Desaprender para aprender. Ok. Porque al adulto le cuesta tanto aprender nuevas cosas. Uno, porque tiene que conectar con la razón. Entonces el adulto tiene que hacerle sentido el cambio. Dos, tiene que entender cómo voy yo. Eso cómo me impacta. Bueno, si yo de repente tengo que empezar a interactuar con las máquinas, eso cómo me impacta. Y si me hace sentido y me impacta, yo digo, bueno, voy a empezar a trabajar eso. Pero el desafío no es esto. El desafío es cuando empiezo a trabajarlo, mantener el comportamiento. Entonces, listo, en mi primera interacción con ChatGPT me fue bien. En la segunda, no me fue tan bien, no me hizo una buena traducción. No, entonces otra vez me devuelvo a lo que, yo mejor lo traduzco yo aquí a la mano. Entonces, el desafío es mantener el comportamiento. Y los estudios de aprendizaje en adultos están asociados a que lo que más le cuesta al adulto es mantener el comportamiento o desarrollar el hábito. Ahí es donde está el gran desafío. Eso es lo primero. Y lo segundo es, más que el desafío, yo creo que hace mucho sentido que nosotros empecemos a encontrar la razón de ser de nuestra posición y donde agregamos valor en nuestro cargo, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a decir, les voy a traer obviamente un ejemplo de donde yo me muevo. Si yo estoy haciendo un proceso de evaluación ejecutiva y tengo una herramienta que me saca el mapeo de los skills de un ejecutivo, está perfecto. Yo no agrego valor en interpretar, bueno, la fortaleza es esta porque le salió más alta y la debilidad más baja. Eso lo hace la herramienta, ¿cierto? ¿En dónde agrego yo valor? Yo agrego valor sentándome con el ejecutivo y preguntándole cuáles son los desafíos de su posición y que él me diga, mira, los desafíos es que vamos a tener un proceso de transformación muy fuerte en los próximos 2 años y tengo que movilizar todos los equipos hacia eso. Entonces, si yo veo que su competencia no le salió en 100%, le salió en 90% de movilización de equipos, yo digo, no me importa. Yo le sugiero que ese 10 es el que tiene que trabajar porque es el que está alineado con su desafío. No necesariamente tiene que trabajar las que le salieron más bajas. Entonces, para terminar este resumen y muy alineado también con lo que hemos estado conversando, las metodologías organizacionales van hacia la deconstrucción del trabajo, que implica entender muy bien las tareas de cada persona, dónde agrega valor, qué tareas ya va a hacer la inteligencia artificial, qué tareas va a hacer un robot, qué tareas va a hacer un chatbot, ¿cierto? Y qué tareas hace la persona por el componente relacional y de criterio humano. Cuando yo entiendo eso, entiendo que yo agrego valor en ese componente relacional, muy posible, pues es muy posible que yo ya abra mi mente y diga, listo, voy a desaprender para aprender estos otros factores que me van a permitir ser más productivo y eso implica desarrollar nuevos hábitos y eso implica disciplina, constancia y, por supuesto, intencionalidad. Buenísimo. Me, todo lo que nos has dicho lo resumiría como un tema de resiliencia, ¿no? Porque tenemos que desaprender y ser resilientes de empezar otra vez a reinventarnos a partir de ahí, pero también esta última parte de identificar dónde aportamos valor. Porque claro, tú lo dices, llegan nuevas generaciones, nuevos skills, tecnología por todo lado, y además la velocidad con la que viene esto, pues es casi imposible uno estar siempre a la vanguardia y entender todo lo que está pasando, pero si uno es resiliente, ¿no? Como tú dices, desaprender para aprender nuevas cosas y se focaliza en conocerse a uno mismo, y tú lo mencionabas también desde la parte de la emocionalidad, entender, conocerse uno mismo, manejar su emoción y entender dónde aporta valor, va a ser fundamental para pues quienes ya tenemos cierta carrera y tenemos que ahora adoptar todo lo que se nos viene. Uli, muchísimas gracias, cantadora como siempre, pero no solo eso, sino todo lo que nos has traído nos deja muchas enseñanzas y muchas cosas también para explorar.
Yo de aquí lo que me voy es a ir a estudiar más de estos temas porque creo que lo que nos aportas en temas de la visión que hay que tener al abordar todas estas nuevas tecnologías desde el punto de vista personal y profesional y cómo enfrentarlo es muy valioso. Mil y mil gracias nuevamente, Juliana, por acompañarnos en este nuevo episodio. Ay, José, gracias a ti, encantadísima de haber estado en Mundo Data Driven. Te admiro, siempre te he admirado como persona, como profesional. Así que tener esta conversación me alegra un montón y poner al servicio de todos nuestros oyentes, por supuesto, un poco de mi experiencia y de lo que he venido aprendiendo en este mundo desafiante del ser humano. Así que gracias a ti, un abrazo. Tan bella. Muchas gracias. Un abrazo.